Y muchas veces cuando nosotros servimos a Dios, creo que una de las cosas que tenemos que aprender a desarrollar es resiliencia. Y a veces pensamos que Dios está interesado en nuestro servicio, pero realmente está interesado en nosotros. Yo creo que en el reino de Dios no hay voluntarios, porque el voluntario está sujeto a su voluntad. Okay. Hace lo que quiere, como puede. En su forma. Entonces, en el reino hay siervos que voluntariamente rinden su voluntad. Yo a veces pregunto, me decís que sos voluntario y no tenés voluntad, entonces ¿qué sos? ¿Ah? Okay. O sea, Okay. es que hoy no quiero. Entonces no sos voluntario. Cuando dice la escritura que Jesús es la cabeza, entonces rendí tus ideas, pues. ¿Verdad? ¿Cuánto ministro de alabanza no hay que lo que quiere es que lo vean? Entonces de pronto sí estás adorando al Señor ahí en la plataforma, pero solo. Okay. O sea, nadie te acompaña. Sí. Porque no estás viendo a la iglesia, sino estás llamando la atención. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast La Carpa. El día de hoy nos acompaña desde Guatemala Manuel Luxo. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes y ya es segunda vez. Un año, ¿qué? El año pasado fue la primera y esta vez es un honor poderlos visitar de nuevo. Para nosotros también es un privilegio que estés aquí y que además no vienes solo esta vez. Sabemos que vendrás con el equipo de Casa de Dios, entonces nos sentimos también muy privilegiados de que estés nuevamente en Metanoia Fest. Así que No, y contentísimos bienvenido. nosotros porque es primera vez que el equipo sale de este proyecto nuevo que lanzamos. Es primera vez que sale del país, entonces gracias por invitarnos. ¿Cómo recibió la noticia el grupo de alabanza al salir por primera vez y a Colombia? No, estamos contentos, bastante expectantes. Tenemos un proyecto musical que obviamente nuestro interés primario es que la iglesia cante esa música y gracias a Dios eso estamos haciendo y que tengamos esta oportunidad de salir del... ¿Cómo se hace para hacer eso? ¿Verdad? O sea, no es como invítennos, ¿verdad? Entonces creemos que es una invitación de parte de Dios y también creo yo que nos sentimos provocados a hacer comunidad, ¿verdad? Que sepamos, a pesar de que estamos en países distintos, somos la misma iglesia, somos el mismo cuerpo. Entonces creo que eso es un honor. Teniendo en cuenta que pues ustedes son una iglesia grande, deben tener muchos compromisos y el hecho de que estén acá es un privilegio para nosotros. Sí, es un juego de agendas, ¿verdad? Total. Porque no es que nos dediquemos a eso, ¿verdad? O sea, seguimos siendo voluntarios de alabanza y adoración en nuestra iglesia. O sea, nuestra prioridad es servir en la iglesia local, ¿verdad? Entonces hacer tiempo para eso y que lo podamos hacer, porque a veces puede haber este deseo de querer hacerlo, pero simplemente no sale. Entonces cuando fluye así como está fluyendo, cuando hay voluntad, hay recursos y está la oportunidad, creo que es un regalo de Dios. Así es. Bueno, y queremos saber una pregunta. ¿Ya la segunda vez que vienes a Colombia o ya habías venido antes a Colombia? Ya había venido a Colombia, ¿verdad? Conozco Cartagena, Okay. Barranquilla, Bogotá y Cota. Desde Cota, Cundinamarca. Y de todos los lugares que has ido a Colombia, ¿cuál ha sido la comida que más te ha gustado y la que no recomendarías para un Jesus. guatemalteco que venga a Colombia? Es que o sea, la comida en América del Sur es muy rica. Siento que es muy casera, ¿verdad? Como que nosotros los guatemaltecos somos como medio agringados. Tenemos mucha comida como gringa. Sí. Mucha hamburguesa. También medio europeos, ¿verdad? Mucha pasta, mucha pizza. Okay. Entonces, comemos comida típica, nosotros le llamamos, pero en nuestras casas. Y yo creo que para los países de América del Sur comen como mucha comida casera. Hay muchos restaurantes, por ejemplo, la bandeja paisa, Jesús, ayúdanos, qué cosa más rica. Las arepas, qué cosa más rica. El calentado con un poquito de suero, trocito de queso. No. Pero no he probado nada extraño hasta el momento, así que yo diga, Esto no lo vuelvo a comer. esto no lo vuelvo a comer. Okay. Tendremos que invitarte. Vamos a encargarnos de que alcances a probar la mayor cantidad de comidas en esta avenida que has tenido. Bueno, Meme, este Metanoia tiene por lema agua en el desierto. ¿Qué opinas tú
de los desiertos que vivimos a lo largo de la trayectoria de la vida cristiana? Fíjense que yo hoy estaba pensando que hay desiertos a los que uno se mete, ¿verdad? De hecho, el versículo que están usando para el Congreso tiene que ver con este deseo de Dios de volver a traer a Israel, ¿verdad? Pero Israel se metió a unos grandes problemas porque se dejó gobernar por otras ideas, ¿verdad? Cuando nosotros nos dejamos gobernar por otras ideas que están fuera de la verdad de Dios, sin duda vamos a pasar desiertos porque no tienen las cosas, no tienen esa capacidad u otras ideas u otros dioses no tienen la capacidad de satisfacer nuestra sed. Entonces hay desiertos a los que nosotros nos metemos y hay otros donde Dios nos invita, ¿verdad? Y yo creo que los desiertos son esta oportunidad que todos tenemos para quitar excesos. Hay excesos, por ejemplo, puedes tener exceso de opinión, exceso de orgullo, exceso de comodidad, exceso de placer, exceso de religión. Y los desiertos lo que hacen es que la carne y su gobierno mengüen para que encontres el Dios que te acompaña, vamos a decirlo así como las historias bíblicas, con columna de fuego, con nube. Entonces, esas experiencias con Dios eventualmente nos cambian la estructura en la forma en la que vivimos. Entonces, creo yo que lo que se está hablando en este metanoia va a ser bastante importante. Sí, porque es una transformación total después de que se pasa a un desierto totalmente. Es un quebrantamiento total en las personas. Sí. Y tú como líder de alabanza, porque sabemos que has sido líder de muchas personas en la alabanza en tu iglesia, ¿cómo haces como líder para llevar a estas personas en sus desiertos y que no deserten de alguna manera al ministerio? Sí, porque Claro. eso es una opción que Claro. es tal vez la más fácil muchas veces. Sí, en realidad todos buscamos comodidad y eso creo que es una necesidad que todos tenemos. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de estar parado en el sol todo el día? Voy a buscar la comodidad. ¿Qué necesidad tengo de andar con hambre? ¿Verdad? Entonces, son necesidades vitales. Y muchas veces cuando nosotros servimos a Dios, creo que una de las cosas que tenemos que aprender a desarrollar es resiliencia. Y a veces pensamos que Dios está interesado en nuestro servicio, pero realmente está interesado en nosotros. Entonces, cuando entendemos que Dios está interesado en nosotros, no solo nos ocupamos de nuestros deberes u obligaciones o somos responsables, sino también transformamos nuestro carácter. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta mucho hablar en el equipo de alabanza, más que entretenernos o yo no estoy interesado en que cumplas, ¿verdad? Por cumplir, porque entonces lo que yo hago es cosificarte. No eres Diego, eres el pianista. No eres Sebas, eres el baterista. Entonces yo necesito un baterista, yo necesito un pianista. Entonces te cosifico. Y el tema es que en las iglesias siempre somos necesarios. Entonces nos volvemos útiles, nos volvemos cosas. Entonces, cuando tenemos dificultades, hay que tener un cierto grado de comprensión de que hay cosas que no vas a poder hacer con la misma libertad porque tu mente está distraída, está estresada, está angustiada. Pero también es bueno traer esta tensión necesaria para que sea una oportunidad para ejercitar la fe. Ayer hablábamos un poquito del músculo de la fe. Sí. Porque si no, entonces nos perdemos esta oportunidad de crecimiento. Entonces, como estoy orientado al placer, a la comodidad, entonces no me expando en capacidad. O sea, mi fe se queda así chiquita, ¿verdad? Mi resiliencia. Y una de las cosas que Dios espera de nosotros es esfuerzo y valentía. ¿Qué cosas requieren esfuerzo si no nos sacan de la comodidad? Entonces, tener esa atención es importante. Interesante porque precisamente a eso te iba a preguntar, ¿cómo hacer para ejercitar ese músculo de la fe en un mundo o en una sociedad que nos invita a estar en la comodidad y a sentir placer constantemente? Y en lo rápido y fácil además. Claro, yo pienso, cuando uno realmente le pone mente a su fe, más que entrar en una dinámica de iglesia, porque existe una dinámica de iglesia, ¿verdad? Participo en un área de servicio, voy los domingos y todo esto, es como una dinámica de iglesia, vamos a decirlo así.
Pero cuando uno realmente le presta atención a su fe, uno empieza a encontrar sistemas. Hay ciertas lógicas atrás de lo que hacemos. Y el reino de Dios es más allá de lo que hacemos los domingos o en nuestras instituciones como iglesia. Tiene que ver con el todo de la vida. Entonces, cuando uno entiende que hay voces, vamos a decirlo así, o discursos o narrativas que traes de tu casa, que traes de tu círculo de amistad, que traes de tu familia, y después los contrastas con el discurso de Dios. Entonces, Dios todo lo creó con el poder de su palabra. Es pues la fe por el oír y el oír por la palabra. Entonces encontrás que hay un sistema de comunicación. Entonces, ¿cómo haces para expandir tu fe? Con más palabra. Pero la palabra te va a demandar obediencia. Y la obediencia es rendición. Yo tengo mi opinión. Puedo no perdonar. Puedo mantener la deuda. Puedo maldecir y ser ingrato. Tengo esa posibilidad. La situación me provoca eso. Pero tengo en la palabra otro discurso. Es un discurso que liberta. Es un discurso que va a hacer pasar tu carne por un desierto. ¿Quién es el que está ofendido? ¿Tu carne o tu espíritu? ¿Quién es el que no puede perdonar? ¿Tu carne o tu espíritu? Y te vas a dar cuenta de es tu carne. Entonces, la fe lo que nos hace es entrar al lenguaje al cual Dios quiere que manejemos siempre. ¿Verdad? Entonces, debo entender que todas las oportunidades, buenas, malas e interesantes, realmente están buscando transformar mi discurso y que yo entre en la lógica de Dios. Y la lógica de Dios es su palabra, ¿verdad? Sí. Entonces ahí vas desafiando tu fe. Sí, aunque a veces esa palabra para nosotros como carne puede ser absurdo, ¿no? El perdonar a alguien que nos lastimó, el aceptar situaciones que son súper dolorosas, sí, pero sí. que al final Dios sabe cómo hacer las cosas, Sí, ¿verdad? Sí, resulta. Creo que de las cosas que hacen que nuestra fe se ejercite son los problemas, el dolor, la pérdida. O sea, y es fácil decirlo cuando no estás experimentando eso, ¿verdad? Total. Pero en esos momentos es donde la fe realmente encuentra sentido. Y si dejamos que sea parte de nuestra lógica, sí, yo quisiera estar llorando más ahorita, yo quisiera escapar, pero me toca no escapar. Me toca llorar, pero en presencia de Dios, no en ausencia de Él. Entonces creo que eso lo hace poderoso, porque tu fe, voy a decir esto, un amigo mío me enseñó esto y me parece poderoso. La victoria de nuestra fe no está en los resultados. La victoria de nuestra fe es esta obediencia y permanencia de saber en quién depositamos nuestra fe. ¿Verdad? Entonces yo creo en Dios. Aunque la higuera no florezca y la vid no dé su fruto, con todo me voy a alegrar en Él, porque mi alegría no está en las circunstancias, sino en su esencia. Entonces sí lloro, pero en Él. Sí logro pasar mi desierto, pero en Él. Entonces se fortalece la fe. Y esos desiertos que han vivido como ministerio, que por ejemplo pueden ser que las personas se van, que las personas no cumplen, ¿sí? Que obviamente sabemos que hay compromisos y aunque no es como tú eres el baterista, tú eres el pianista, pero igualmente necesitamos que lleguen o si no, pues no hay alabanza muchas veces. Claro. ¿sí? Pero entonces como líder, ¿cómo se maneja ese tipo de conflictos que surgen pues humanos? ¿sí? Que obviamente podemos irnos al momento de, bueno, vamos a orar y vamos a dialogar sobre la cuestión, pero si los problemas, o sea, siguen ahí. Sí. Y en el ministerio es muy fácil que pase eso, ¿sí? Porque a veces pensamos como voy a ir a la iglesia y todo va a ser paz y amor, pero pues no. Dios nos trae a la iglesia Paso a informarles para que no. formar, para formar en nuestra tolerancia con el otro, pero nuestro carácter y la paciencia, así de por sí. Pero entonces como líder, ¿cómo manejas tú y cómo logras que ese grupo no se desintegre por esas opiniones, ¿sí? Que a veces pesan más que el propósito mismo por el que están ahí? Resulta duro cuando en el ministerio ocurren cosas, ¿verdad? Uno tiene que aprender a vivir con la pérdida. Hay tres cosas que me vienen a la mente. Número uno, Jesús nos pone a orar para que Él envíe obreros a su mies. Sí. Entonces, en ese sentido, mi deber es orar porque Dios envíe obreros a su obra. Entonces ya no es mi obra y cómo yo recluto gente.
Entonces no me pongo en ese rol. Es su mies y Él me pide que ore que Dios envíe obreros. Entonces, en ese sentido, cuando un equipo no crece, posiblemente la clave no está en el reclutamiento, sino en la oración. Esta es tu obra, Señor. Envía obreros a tu mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. O sea, Jesús ya lo había visto. O sea, hay escasez de personas. Entonces, ¿cómo se resuelve eso en oración? Entonces, porque a veces, como solo tenemos a una persona y no estamos orando porque Dios envía obreros, entonces si esa persona no está, se vuelve demasiado indispensable y la obra del Señor se queda desatendida. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Primero, creo que hay que orar, cumplir con lo que Jesús dijo, instrucción. Oren porque Dios envía obreros. Entonces, Señor, envía. Porque solo tenemos un pianista, envía obreros a tu... No con el fin de tener sustitutos, De reemplazar. sino para atender esto que requiere esfuerzo. Entonces, si sos un ministro de alabanza que te toca todos los domingos, muy difícilmente te vas a meter a algo creativo porque ya te toca el siguiente domingo. Ok. Muy difícilmente te vas a detener a mejorar algo porque ya te toca el otro domingo. Entonces, cuando quieres pensar, ya te toca el otro domingo y tenés que barajear o jugar con muchas cosas. Tu vida personal, tu vida familiar, el ocio, que también es importante, el descanso, y todavía te toca. Entonces, no está bien que seamos menos, ¿verdad? Entonces, por un lado, creo que eso hay que atender. Por otro lado, creo yo que hay que invertir mucho tiempo en la forma de pensar. Yo creo que en el reino de Dios no hay voluntarios, porque el voluntario está sujeto a su voluntad. Hace lo que quiere, como puede. En su forma. Entonces, en el reino hay siervos que voluntariamente rinden su voluntad. Yo a veces pregunto, me decís que sos voluntario y no tenés voluntad, entonces, ¿qué sos? ¿Ah? Ok. O sea, Ok. es que hoy no quiero. Entonces no sos voluntario. Entonces nosotros estamos gobernados por Dios y sabemos que esto no es algo extra que hacemos, ¿verdad? Entonces creo que hay que invertir mucho en la forma de pensar, ¿verdad? En el propósito, porque eso te va a dar mayor combustible. Si no dedicas tiempo a la parte de la mentalidad, lo que vas a hacer es dedicar tiempo en reglas. En reglas y castigos, reglas y castigos. Yo le pregunto al equipo de alabanza, ¿cuántos de ustedes han recibido de mi parte un castigo? Okay. Piénsenlo, les digo. ¿Cuántos de ustedes están hincados en maíz, en piedrín, que decimos? O que, ¿y si no hace este? No. Entonces, creo que el gobierno que Dios establece, a pesar de que tiene parámetros, Dios no está como, te equivocas y te castigo. Pero sí está en el juego de siembra cosecha, de consecuencias, ¿verdad? Ayer hablábamos un poquito de una persona que no puede llegar a un ensayo, pues no sirve, no agarras tu turno. Es que, ¿por qué me castigo? No es castigo, es un tema de lógica. Si no puedes venir a ensayar, ¿qué vas a presentar el día que te toca servir? Claro. Entonces son cosas como administrativas más que este sentido de control. Entonces cuando hemos tenido problemas, porque si hay personas, o sea, hay que entender que todos los ministerios están propensos a la división. Sí. ¿Verdad? Porque yo entro a servir con mi visión de la vida y a veces me cuesta rendir mi visión de la vida o servir mi visión de la vida. Quiero imponerlo. Entonces creo que esa es una de las cosas más difíciles. En la música ocurre mucho. Mi gusto personal, mi lógica personal y no logro rendirla dentro del equipo. Entonces hay que invertir mucho tiempo en la forma de pensar y atender a las personas. Entender que a veces atrás de esa rebeldía o esa indiferencia hay algo que no te permite expresar generosidad y servicio. ¿Qué es eso? Y Dios lo va sacando poco a poco. Y hay gente que sí se mete en ese proceso y hay otras que no. Y hay que tener paz en eso. ¿Verdad? Duro, es duro. Pero hay que tener paz. Con lo que acabaste de decir me surge la pregunta de cómo aprender a rendir mi visión personal dentro del ministerio. Lo que pasa es que es bien complejo. ¿Saben por qué? Nosotros debemos de entender que fuimos creados para propósitos, no para alimentar nuestro ego. Uf. ¿Verdad? Entonces,
cuando dice la Escritura que Jesús es la cabeza, entonces rendí tus ideas, pues, a Él. No es anularlas, ¿verdad? Pero hay que aprender a servirlas. Yo sí me recuerdo mucho tiempo atrás, cuando era más pequeño. A mí me gusta mucho el tema de la creatividad y a veces uno agarra las ideas y uno dice, yo soy mis ideas. Entonces, si rechazan la idea, me están rechazando a mí. Entonces, haces que tu identidad sea tu hacer y tu forma de pensar. Y no entendés que hay una perspectiva un poco más amplia. Entonces, ¿qué propósito? La Biblia dice, sea lo que hagan, comer, lo que sea, háganlo para mi gloria. Entonces, ¿lo estoy haciendo para su gloria o para la mía? Entonces, a mí no me conviene hacer las cosas para mi gloria. No hay plenitud en eso, más que ego. Entonces, tendría uno que hacerse la pregunta. Y sí creo que es algo complejo porque, por ejemplo, si tus ideas son muy buenas y ves que tu iglesia realmente no las aprovecha y a la hora de hacer ministerio eso se oye feo, eso se ve mal o no hay un sentido de conquista porque el que está liderando no tiene esas ideas, es difícil ser parte de un equipo que pierde. Entonces ahí decís, ¿por qué voy a rendir mi visión si mi visión haría que mi equipo tuviera conquistas? Entonces, hay que orar, hay que rendir las cosas a Dios, no es anularla. Señor, guíame para tener gracia, porque mi pastor no me escucha mis ideas y posiblemente pudieran ser las ideas que sí se necesitan, pero hay que aprenderlas a servir, ¿verdad? Expresar. Claro, entonces a veces uno quiere entrar con modo de conquista y de emperador, porque tengo la razón. Entonces tal vez Dios lo que está buscando es quitándose tu corazón orgulloso de superioridad para que aprendas a servirlo en humildad. Entonces hay una diferencia entre ofrecer una idea necesaria desde la superioridad, es que ustedes no hacen. Pero la otra es qué tal si hacemos. Entonces lo volvés aspiracional, pero es otra forma de servir. Entonces creo que tiene que ver con rendición de ego, tal vez en algunos casos. ¿Verdad? Aprender a servir las ideas. Sí, es que por sí el ego es como lo que nos lleva a lo que tú decías al inicio, ¿no? A esos desiertos que nos metemos nosotros es por ego, ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta de que a veces pensamos como, ay, sí, Señor, hacemos lo que tu voluntad nos diga, pero decidimos irnos por otro lado. Si me gusta. Si me gusta, Si me no voy me por gusta, ahí. entonces no. No, y a veces conocemos la voluntad de Dios, pero no sabemos el tiempo. Uy. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, a veces queremos que nuestros pastores, hablando de la alabanza, y que atiendan en las inmediateces de la alabanza, pero no nos logramos ver en el conjunto de la iglesia. Entonces yo estoy pidiendo tal piano de tantos miles de dólares, pero ahorita era importante ver todo el tema de la seguridad. Total. Entonces me tengo que ver en un contexto, ¿verdad? Entonces, creo yo que es un juego de olfato, de sabiduría, de también gozo, ¿verdad? O sea, ¿por qué no tengo plenitud? Es que no están cantando las canciones que yo creo que podrían funcionar, porque cuando a mí me invitan a cantar a tal lado, esas canciones sí funcionan. ¿Y por qué en la iglesia no me dejan? Entonces, hay que rendirse, ¿verdad? O sea, practicar más humildad, ¿verdad? Ser menos controlador. Entonces, cuando tenés un corazón como más sano, ¿verdad? Vas a tener mejores condiciones para fluir, ¿verdad? Entonces, cuando a veces fluimos mucho desde nuestra capacidad, desde nuestra razón, la gloria no la llevamos nosotros, ¿verdad? Y no nos conviene estar ahí. Y que además, como lo hablábamos, ese ego, como tú lo dices, no solamente es personal, sino también a nivel de ministerio, ¿no? Porque como a veces la alabanza se llega a pensar como somos los que cantamos, estamos ahí cada 8 días, entonces, como tú lo dices, merecemos entonces más atención y más atención en cuanto a inversión económica o en atención de te invito a un almuerzo, te invito al café. Remuneración, algún tipo de y nos olvidamos todos los frentes que es una iglesia y que realmente tenemos que ser uno solo, en todos los ministerios además. ¿Saben que una de las cosas que yo pienso que hace que nosotros tengamos un éxito a la hora de servir es no llamar la atención?
es prestar atención. Es decirle a la gente a través de lo que hacemos, te veo. ¿Verdad? ¿Cuánto ministro de alabanza no hay que lo que quiere es que lo vean? Entonces de pronto sí estás adorando al Señor ahí en la plataforma, pero solo. Okay. O sea, nadie te acompaña. Sí. Porque no estás viendo a la iglesia, sino estás llamando la atención. Entonces, igual cuántos servidores, por ejemplo, en el área de parqueo, que le dieron autoridad para el área de parqueo y de pronto maltrata a la gente para que sean ordenados. Entonces no tiene el tacto porque no está pensando en personas, sino está pensando en su función y en su autoridad. Entonces, cuando prestamos atención y vemos, cuando vemos a los demás como más importantes, bien dice la Escritura, más que a nosotros mismos, creo que tenemos mucho que ganar, ¿verdad? Nos volvemos siervos de propuesta, pues, más que siervos de demanda, ¿verdad? Interesante, Manu. Sin embargo, a mí me surge una pregunta, de pronto no tanto en el contexto de la alabanza, sino a nivel personal. ¿Qué le dirías tú a una persona que está cruzando un desierto y a veces no entiende el propósito de Dios? Claro. Yo creo que perdemos mucho tiempo preguntando por qué. Ajá. Y creo yo que a veces somos muy orgullosos y no lo notamos. Tenemos esta mentalidad, yo no me merezco esto. Entonces, pero si yo he hecho tanto, ¿por qué a mí? Perdemos mucho tiempo en el por qué. Y creo que es una cuestión instintiva de sobrevivencia, no lo sé. Pero deberíamos de preguntarnos ¿para qué? Creo que hay tres cosas que recientemente estábamos hablando allá en la iglesia y la primera es entender que Dios es soberano. Dios es soberano, a Él no se le escapa nada. Lo segundo es que todo tiene un para qué. Las cosas cooperan para mi bien. Tal vez no lo entiendo en este momento, pero debo estar disponible para entender. Tengo que estar disponible para entender. Y lo tercero, aprender a escoger gozo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en tiempos difíciles lo que ocurre es que se te vienen muchos pensamientos. ¿Verdad? Porque estás encontrando la lógica. ¿Verdad? Porque a mí si no hubiera pasado por ese pasillo, posiblemente me hubieran robado el teléfono. Pero ya pasaste y te lo robaron. Ya que. ¿Verdad? Entonces, creo yo que cuando aprendemos a escoger gozo, experimentamos un tipo de gratitud bien difícil. Yo pienso que la gratitud es esta capacidad de abrazar la realidad sin quedarte ahí. Se me hace como esta capacidad que tuvo Jesús de abrazar los clavos y entender que no te vas a quedar ahí. O sea, no me voy a quedar en la cruz, pero tengo que morir. ¿Verdad? Este era mi sueño, este era mi anhelo. ¿Por qué pensás que no va a volver a ocurrir? ¿Qué te hace pensar que no hay esperanza? ¿Verdad? Entonces, de nuevo, Dios es soberano. Entonces te regresa otra vez a meterte bajo su paternidad, su gobierno, su soberanía. Le da sentido al dolor y al desierto. Y no te, o sea, hay que tener mucha gestión de la emoción, pues. Sí. Tengo capacidad de llorar, tengo capacidad de sentirme enojado, pero escojo gozo. Escojo gozo, ¿verdad? No voy a dejar que, a pesar de que la lógica ahorita es estar sumergido en el mal, voy a escoger gozo, ¿verdad? Entonces me aferro a la palabra de Dios, ¿verdad? Me aferro a la escritura, a sus promesas que empiezan a fortalecerme, ¿verdad? La fe viene por el oír. Entonces, ¿qué quisiera yo antes de oír? Que me oigan, ¿verdad? Entonces yo lo que necesito es escuchar palabra. Entonces es bueno gestionarse, ¿verdad? Entonces pienso que esas tres cosas, reconocer soberanía de Dios. Segundo, entender que hay un para qué. Y tercero, escoger gozo. Escoge gozo. Pero ¿cómo voy a hacer? Acabo de perder mi negocio, pero escojo gozo. Entiendo que Dios está en control, entiendo que hay un propósito para esto. Si ya generé riqueza una vez, ¿lo puedo generar otra vez? ¿Verdad?
Si ya sé que es perder esto, ¿será que hay esperanza para mí? Hay, existe. Entonces escojo gozo, ¿verdad? Pienso que eso puede ayudar mucho. Claro, y también es escoger creer en su palabra, porque además su palabra en todo momento nos está diciendo, crean en mí, o sea, yo tengo el control de todo, todas las cosas son para tu bien. Y eso precisamente es metanoia, ¿no? La transformación de esos momentos que nos llevan a tener que escoger el Sí, gozo, sí. a tener que escoger el creer en ti, a pesar de que no entienda qué pasó Sí, en este momento, pero que finalmente pues estamos bajo la potestad de Dios. Entonces pues también a veces nos afanamos mucho y nos estresamos por cosas que al final terminan siendo tan pasajeras ante los ojos de Dios. Vanidad de vanidades, dice la Biblia. No, o incluso, por ejemplo, análisis. Mucho de lo que tal vez estás pasando no tiene que ver con el diablo ni con Dios, sino con tu mala gestión, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que tener humildad, ¿verdad? Señor, muéstrame, o sea, ¿para qué? Para que te vuelvas un mejor administrador, Fue tu culpa. ¿verdad? O sea, y lo bonito del reino en el que estamos es que nos hace responsables. Entonces, responsabilidad para mí es la habilidad de responder. Entonces, me hace a mí hábil para responder, ¿verdad? No me hace sentirme mal, sino al contrario, metanoia, me invita a transformarme, ¿verdad? Bueno, Meme, creo que lo has dicho todo. Entonces, de verdad, muchas gracias por este espacio, gracias porque sí nos llevas a pensar todo de una manera diferente que tal vez muchas veces no lo han dicho, ¿sí? Porque esas son palabras que creo que cada vez en la iglesia nos lo repiten, Dios tiene el control, Dios sabe por qué hace las cosas, baja tu orgullo, pero a veces como humanos nos cuesta aceptarlo y como tú lo dices, nos falta esa humildad. Sí, entonces qué bonito que todas las personas que están viendo el podcast puedan reconocer eso, reconocer que es necesario primero leer la palabra, orar, como lo decía Meme, y aceptar que las cosas de Dios son para bien, ¿sí? O sea, que aunque no lo entendamos en ese momento cuando nos ocurren las cosas, pero que siempre va a haber un para qué. Y como tú lo decías además, ¿no? Perdemos tanto tiempo en el por qué y ahí es cuando nuestra mente también se encarga de crear ideas Escenarios nuevas. fatídicos. Claro, claro. Gracias. De verdad fue un podcast donde, todavía estoy procesando mucha información. Y creo que si tú estás viéndonos, también deberías estar procesando información. Y nada, ¿con qué te quieres despedirme? A que nos animemos. Sí, creo que una de las virtudes de conocer a Jesucristo es que Él no nos quiere ofrecer agua. Quiere colocar en nosotros una fuente. Ok, Es muy distinto, totalmente. ¿verdad? Mientras querés apagar fuegos o solventar urgencias, Dios quiere depositar en ti una fuente, quiere ser fuente de agua viva. Entonces eso creo que es desafiante, ¿verdad? Y que tengamos esa fe, esa apertura para no solo saciar nuestra sed, sino ser fuente de agua para todos, ¿verdad? Entonces creo que con eso cerraría yo. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Manuel. Dios te bendiga y te siga usando. Y esto ha sido todo en este podcast Carpa 2026. Chao, chao. Chao, chao.